estimado y excelentísimo Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, queridos hermanos obispos, Monseñor Constantino, Monseñor Reinaldo, queridos sacerdotes que nos acompañan, estimado Padre Carlos Manuel, director espiritual Álvarez, queridos hermanos Fernando Guardado, su esposa María José, y los ancianos, ¿verdad?, de la comunidad católica. A todos ustedes aquí presentes, 22 comunidades y la comunidad digital y virtual que está en diferentes países, un saludo fraterno de paz y bien y de felicitaciones en estos 36 años de ser un regalo del Señor para El Salvador, la iglesia que peregrina en nuestro país. Ya nos recordaba San Juan Pablo II en 1998, los movimientos eclesiales son un don del Espíritu Santo para renovar la iglesia. Estaba en Roma ya cuando el Papa pronunció estas palabras y lo estábamos viendo. Y después va a recordar el Papa que todos los movimientos en la iglesia, para que sean verdaderos movimientos que viven esa comunión con Cristo y con la iglesia, deben caracterizarse por 6 criterios, decía él, y la pone en la Christi Fidelis Laici del 1986. El primado de la vida de santidad, que promueva esa santidad. Lo hemos recordado hoy en la segunda lectura, en ese himno cristológico. Él nos escogió en la persona de Cristo para ser santos e irreprochables en el amor del Evangelio de hoy, ¿verdad?, que es justamente el amor a Dios y al prójimo, el fundamento de la vida cristiana. Y qué hermoso y qué providencial, como anillo al dedo, que nosotros escuchemos lo que es de verdad importante y la novedad del cristianismo. No solo saber, como el doctorcito que se acercó a Jesús para poner la prueba, sino vivir esa ley que se sintetiza en amor a Dios y al prójimo, tal como lo citó el doctor. Otra característica es la confesión de la fe católica, ¿cierto? Luego la comunión con la iglesia, con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes. Y esto lo hemos visto hoy en su sonrisa cuando acogían a los obispos y sacerdotes ya para iniciar, porque los conocen. Las 5 diócesis aquí representadas del Salvador y también los padres, ustedes conocen y están en comunión con nosotros. De verdad, vivir esa comunión. Y también con los demás movimientos. Se lo digo porque los obispos me han pedido presidir esta comisión de laicos, el CELES que se llama, en donde se espera siempre los responsables o delegados de los movimientos aquí en El Salvador para reunirnos y formarnos e impulsar también esa comunión, ¿verdad?, en la misión con la iglesia. Cuarto elemento es la participación en la misión de la iglesia. Lo sabemos nosotros, ¿verdad? Y a esos 44 retiros que ustedes hacen cada año, aproximadamente unos 2.200 hermanos y hermanas que llevan a los retiros, ¿sí o no? Una pastoral, ir a buscar, tener ese celo y esa compasión de Jesús por buscar reunir las ovejas en un solo rebaño. Y eso es lindo. Y eso es fundamental en los grupos y en los movimientos. Otra característica, la quinta, frutos en la espiritualidad. Frutos en una espiritualidad y también frutos espirituales y sociales. Aquí hace alusión no solo a lo que se hace en los diferentes ministerios que ustedes tienen, con hermanos y hermanas y esos 1.600 ancianos que tienen, que aseguran la formación y el servicio en las diferentes áreas, sino también frutos sociales, dice, porque esto hace alusión aquí a que ustedes como laicos, santificando el trabajo, siendo luz y sal en los diferentes ambientes,
Porque Jesús lo dice, yo soy la luz del mundo, pero ustedes son también la luz y la sal, el fermento de los valores del reino en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Si hay también un servicio en la política, también ahí vivir ese servicio a la sociedad y al país desde los valores del Evangelio y del servicio. Jesús, buen pastor, nos da el ejemplo hoy. Y luego el sexto punto que el Papa nos dice, para que sean movimientos eclesiales como un criterio de eclesialidad, es la ortodoxia y la coherencia de vida. No solo saber, sino saber para actuar. Y ahí es donde el Evangelio de hoy nos da la gran respuesta al presentar a Jesús en esta parábola del buen samaritano, como el amor a Dios y al prójimo es el fundamento y el centro de nuestra vida cristiana. Es importante esto. Se acerca el doctor para ponerlo a prueba, dice, y le hace dos preguntas. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Está pensando en la vida eterna, pero dice para ponerla a prueba. Y Jesús le contesta, le devuelve la pregunta. ¿Qué dice en la ley? ¿Qué está escrito? Y aquel hombre recuerda Deuteronomio capítulo 6 porque lo sabe de memoria. Y lo recitan. Él escucha a Israel. Él escucha a Israel. El Señor tu Dios es solo uno. Lo amarás con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Lo sabe de memoria. Pero en medio y perdido en una montaña de leyes, en un sistema legalista, ¿verdad? Como vivían ellos, tanto los fariseos como los doctores de la ley, pues también tenían aquello. Ama a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Viene la otra pregunta. ¿Quién es mi? Para ponerlo a prueba. A ver qué dice este maestrillo aquí. Yo soy doctor, ¿verdad? Y para ellos, el prójimo es el de la familia, el de su sangre, el que profesa su misma religión. Por lo tanto, quien no pertenece y tiene estas cualidades es un enemigo. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Vean. Y por eso Jesús, ¿quién es mi prójimo? No se lo define, sino que la parábola quiere expresar lo que es verdaderamente el prójimo. Y es una gran enseñanza para nosotros. Y por eso describe en la parábola a 6 personajes en la parábola, si no sé si le pusieron atención. Ahí está los bandidos, por un lado, el herido, el sacerdote, el levita, el samaritano y el posadero. 6 personajes con 6 actitudes diferentes. Los bandidos felices por lo que han hecho, la fechoría que han hecho. El otro muriéndose, dice moribundo. Y el sacerdote hacia el templo. El levita igual hacia el templo. Evadieron, no quisieron. Uno dice la razón, el comentario podría ser, si ellos van al templo a realizar sacrificios y un servicio, el atender a un herido y llenarse las manos de sangre es cuestión de impureza, por cuestión ritual, por tanto evadieron. O se hicieron los de los panes, ¿verdad? Por otro lado, o no le interesa. Le interesa llegar al templo. Es de recordar aquel canto, podrían buscarlo en internet, con vosotros está, su nombre es el Señor. Y muchos que lo ven pasan de largo acaso por llegar temprano al templo. Es un poco inspirado en esta parábola. Pero el samaritano, mire, vean, dice el samaritano que era considerado enemigo de los judíos, sintió compasión y pone 6 verbos para decir cómo debe ser el amor y cómo debe ser nuestro servicio. Llegó al lugar, lo vio, sintió compasión por él. Luego lo llevó, lo curó, lo vendó, lo montó en el asno,
le pagó y después regresó. Todavía a ver cómo estaba. 10 verbos. Sintió compasión. Queridos hermanos, esta parábola del buen samaritano me recuerda también la parábola del buen pastor. Porque Jesús mismo se ha definido: yo soy el buen pastor. Y todas estas actitudes que vemos en el buen samaritano, acuérdense que esta es una parábola para suscitar una respuesta. Jesús cuenta las parábolas, una comparación, ¿verdad?, que la pueden entender todos para que cada uno dé la respuesta. ¿Con qué personaje me identifico yo? Ahí viene la pregunta. Pero Jesús, que es buen pastor, que sentía compasión por las multitudes, dice que estaban abandonadas como ovejas sin pastor. ¿Cuáles son las características del buen pastor? Que busca. Ya lo había anunciado el Señor. Yo mismo las voy a apacentar, a Ezequiel. Yo mismo las buscaré, las nutriré, las curaré, las apacentaré, las llevaré, las protegeré. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y por eso Jesús también es Él, el buen samaritano, que ha hecho de nosotros, hermanos y hermanas, si revisamos nuestra historia personal, esa historia de salvación, de pecado y de gracia, y de hombres y mujeres nuevos, porque nos hemos encontrado en Cristo, dígame cuántas veces no hemos sentido ese buen pastor curándonos, levantándonos, protegiéndonos, llevándonos a su redil, porque quiere salvarnos en racimo y en comunidad. Ahí está. Hermanos y hermanas, ¿con qué personaje me identifico hoy? ¿Paso de largo ante las necesidades de mi hermano y mi hermana? Recordemos, el prójimo, los pobres siempre los tendrán, dice Jesús, y a mí no. Los pobres siempre los tendrán. Ya es tarde, Señor, despídelos, aquí no hay un lugar para comprar, es un desierto, 200 denarios no alcanzaría para que... Denles ustedes de comer. Los pobres no son una opción, son un deber. Y Cristo permite cada día, muchas veces, ¿verdad?, ha pasado que encontramos personas en extrema necesidad. Y Jesús nos dice: aquí te mando este pobre, para que lo atiendas, lo socorres y no pongas excusas. Es un borrachito, él tiene la culpa, está joven, que trabaje. Hay algunos que viven de eso, ¿verdad?, de pedir. Pero no siempre tiene la tentación. No, o que le dé el alcalde o que le dé el gobierno. Denles ustedes de comer. Siempre es bonito hablar de los pobres, ¿verdad? Los pobres no son una opción. Es cierto, la opción preferencial por los pobres que se sigue en América Latina es la teología de liberación. Los pobres son un deber. Aquí te pongo este pecador, nos dirán nosotros sacerdotes. Estamos cansados, a lo mejor desvelados, a lo mejor después de confesar tanto, para que lo reconcilies, para que lo cures, para que le des el tiempo, para que lo escuches, para que lo ayudes. Le pedimos a Jesús, buen pastor, que nos pide hoy ser buenos samaritanos, que ser prójimos en casa, en la iglesia, en las parroquias, en las comunidades cristianas. Le pedimos que nos dé esos sentimientos, que Pablo nos dijo: tengan los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cómo termina Jesús la parábola? Haz esto. ¿Quién practicó misericordia? El buen samaritano. Haz tú lo mismo. ¿Qué significa esto? Haz tú lo mismo para tener vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.